Hola, hoy vamos a ver algunas características de las válvulas distribuidoras y la representación de una de ellas. Yo soy Mar Jorge y puedes encontrarme en la página de Facebook de Automatismos para Todos. Las válvulas distribuidoras deciden el paso o no de fluido y la dirección. Siempre podemos encontrarnos unas vías para poder conectar estas válvulas distribuidoras a nuestro circuito. En este caso, esta válvula tiene un pilotaje eléctrico y está representado por sus bobinas aquí a los lados. Según su constitución interna, pueden ser de corredera, como en este caso, donde una pieza central se desliza sobre el cuerpo de la válvula. Pueden ser de asiento, como en este caso, donde un elemento, que puede ser una bola u otro, bloquea el paso del fluido y normalmente es la propia presión la que sujeta el elemento obturador sobre el propio cuerpo de la válvula, o de corredera rotativa, que tiene una pieza que al girar comunica unas vías con las otras. Según su posición de reposo, pueden ser normalmente cerradas, como en este caso, donde en su posición estable de la válvula el fluido no puede pasar de una entrada a una salida, o normalmente abiertas, donde en su posición de reposo el fluido sí que puede pasar de la entrada a la salida. Si actuamos sobre la válvula, cambiamos esa posición, interrumpimos el paso, como en este caso. El aire o el fluido ya no puede pasar de una vía a la otra. También pueden ser monoestables, como en este caso. Para que una válvula sea monoestable tiene que tener una posición estable. En ausencia de pilotaje o de accionamiento, la válvula siempre va a tomar la misma posición. Para ello, suele tener un elemento, como por ejemplo un muelle, que obliga a que el cuerpo interno de la válvula se posicione siempre en la misma posición. En este caso, esta válvula tiene una posición estable gracias a este muelle, y su posición estable hace que el fluido de P no se comunique con nada y que el fluido de A tampoco se comunique con nada. Esta válvula, en cambio, tiene pilotaje eléctrico. Si pilotamos esta bobina, se va a mover esta corredera en una dirección, y en ausencia de pilotaje eléctrico lo que va a suceder es que estos dos muelles van a centrar esta pieza interior en la posición que estamos viéndolo ahora. Entonces, esta válvula también es monoestable, tiene una posición estable, al igual que esta otra. Esta dispone solo de un muelle, pero esta necesita dos muelles para posicionar esa corredera en esa posición interior. También las tenemos biestables, como en este caso. Esta válvula no tiene muelles por dentro, por tanto no va a tomar una posición estable. Cuando no tenga pilotaje, la válvula se va a quedar en su última posición tomada. Por ejemplo, en este caso tenemos que, si metemos aquí un fluido a presión, vamos a obligar a que esta pieza se coloque en esta posición en la que ya está, pero en ausencia de esa presión esta pieza no se va a mover, no tiene nada de forma interna que la mueva de posición, por tanto se va a mantener en esa posición de manera indefinida, hasta que reciba un pilotaje por el otro lado. Esta sería una válvula biestable. Vamos ahora a representar el símbolo de esta válvula, y lo primero que tenemos que tener en cuenta para representar el símbolo de una válvula es el número de posiciones de trabajo que tiene esta válvula. Tiene dos en este caso, que son la que tiene ahora mismo y la posición que tomaría la válvula si nosotros actuamos sobre su mando. Por eso se dibujan dos cuadrados, uno al lado del otro, y en cada uno de los cuadrados vamos a representar la válvula por completo. Más tarde, cuando termines de ver esta explicación, yo te voy a pedir que dibujes el símbolo de esta otra, que es un poquito más difícil, pero tienes que seguir las mismas pautas que voy a seguir yo para representar el símbolo de esta. Después de representar los dos cuadrados, tenemos que pensar cuántas vías tiene la válvula, tenemos que observar la válvula y ver cuántas vías tiene. En la parte inferior del símbolo se representa siempre el número de entradas de presión y salidas a escape. En este caso, esta válvula tiene una única entrada a presión y no tiene ninguna salida a escape. Por tanto, en la parte inferior del símbolo solamente se puede representar una vía. Las salidas a utilización se representan en la parte superior y, en este caso, solamente tenemos una salida a utilización. Por tanto, solamente tendremos aquí una vía. En este otro cuadrado se representan las mismas vías y, importante, en la misma posición. No podemos cambiar las posiciones de las vías de un cuadrado al otro. Lo siguiente que tenemos que representar es el comportamiento del fluido dentro de la válvula en cada una de sus dos posiciones. En la posición que está ahora mismo, el fluido que entra por P no puede pasar a ningún sitio, y eso se representa así. Y el fluido de A tampoco se comunica con ninguna otra vía de la válvula, y eso se representa así. Cuando actuamos sobre la válvula, cuando movemos su corredera, el fluido que esté en P puede pasar a A, y eso se representa así.
Ya tenemos representado las posiciones de la válvula y también el comportamiento del fluido dentro de la válvula en cada una de sus posiciones. Vamos a ver ahora cómo sería la numeración de sus vías o la indicación mediante símbolo. Se puede indicar la alimentación neumática, en este caso, así como está aquí indicada, o así. Esto representa alimentación neumática. Si este triángulo estuviera relleno de negro, entonces sería alimentación hidráulica. La identificación sería una P para la presión y una A para la vía de utilización. Si hubiera dos vías de utilización, la otra vía de utilización se puede representar con una B. Y un 1 para la entrada de presión y un 2 o un 4 para la salida de utilización. La representación de la válvula completa sería algo así. Hay que tener especial cuidado donde se pone el accionamiento en cada uno de los lados de la válvula. ¿Por qué? Porque nosotros hemos representado que la válvula tiene esta posición, se comporta así, pero se comporta así si está accionando el muelle. Si nosotros activamos la válvula, su comportamiento será este otro. Por tanto, hay que poner el accionamiento al lado del cuadrado donde hemos dibujado la forma en la que se comporta el fluido. Solo nos queda la identificación de la válvula. ¿Cómo se llama esta válvula por completo? Aquí tenemos la misma válvula representada en FluidSim y representada en Automation Studios. Son equivalentes los símbolos. Esta válvula se identifica así: válvula 2.2, donde el primer 2 indica el número de vías, y para saber el número de vías nos tenemos que fijar solo en uno de los cuadrados, y el segundo 2 indica el número de posiciones de la válvula, que es el número de cuadrados de que dispone la válvula. Además, hay que indicar si la válvula es normalmente abierta o si la válvula es normalmente cerrada. Esta válvula es normalmente cerrada porque en la posición del muelle el comportamiento de P es que no sale aire a la vía de utilización. Y el accionamiento, en este caso, es accionamiento manual. ¿Tú crees que esta válvula sirve para manejar un cilindro de simple efecto? Un cilindro de simple efecto sería algo así: solo tiene una entrada y en la otra parte del cilindro dispone de un muelle. Cuando metemos por aquí un fluido a presión, el cilindro va a salir, y en ausencia de presión el cilindro va a entrar. ¿Podremos utilizar esta válvula para manejar un cilindro de simple efecto? Claro, tú puedes pensar que esta válvula tiene una salida y que el cilindro de simple efecto tiene una única entrada. Entonces podemos conectar esto así. Fíjate, ya está conectado. Podremos meter aire a presión dentro de este cilindro. Si por aquí metemos aire a presión y pulsamos el pulsador, este cilindro saldrá, ¿verdad que sí? Ya está. Hemos pulsado la válvula, hemos llenado todo este circuito de aire a presión y ahora, ¿qué va a pasar? Cuando soltemos el pulsador, ¿el cilindro qué va a hacer? Cuando soltamos el pulsador, el cilindro no puede entrar, y no puede entrar porque el aire contenido en esta cámara no tiene la posibilidad de salir al exterior. Y tan importante es poder comunicarle al cilindro aire a presión como poder dejar que ese aire salga al exterior. Así es que no, esta válvula no sirve para manejar un cilindro de simple efecto. ¿Para qué puede servir esta válvula? Tiene diferentes usos. Puede ser una válvula que se utilice como llave de paso, o también puede servir como válvula de bloqueo, y su función será bloquear el cilindro, no dejar que entre ni que salga nada del cilindro en una determinada posición, en la posición que tú decidas. En este caso, esta sería la válvula de mando, este sería el actuador, el cilindro, y en cada una de sus cámaras hay colocada una válvula de este tipo. De forma que en su posición de reposo, en la posición del muelle, se impide la comunicación de entrada o de salida de aire en este cilindro. Si nosotros actuamos sobre sus bobinas, que en este caso esta válvula tiene pilotaje eléctrico, lo que va a pasar es que vamos a poder meter aire y sacar aire del cilindro perfectamente. Pero cuando nosotros queramos que el cilindro se mantenga en una determinada posición intermedia, simplemente tendremos que dejar de activar esas dos bobinas. Y así esta válvula se colocará en esta posición y esta también, y el cilindro no podrá moverse. Si en lugar de accionamiento eléctrico utilizamos un accionamiento neumático, también podría ser, de manera que del propio circuito viene el pilotaje de la válvula, pero su comportamiento sería igual que en el caso anterior, servirían como válvulas de bloqueo. Podemos encontrarnos una válvula de tipo 2.2, como esta en este caso, con 3 vías, 1, 2 y 3.
Y es que si es una válvula de corredera hidráulica, lo que va a pasar es que el aceite a presión se va a colar por las paredes de esa corredera. Entonces la válvula necesita un drenaje y ese drenaje se puede identificar así, pero no sería una vía principal de la válvula. Vamos a ver una válvula como esta que estoy explicando en la realidad. Sería algo así. Esta válvula de aquí es una válvula de tipo 2.2, es una válvula de asiento, normalmente cerrada, y el accionamiento que tiene esta válvula es por leva. Eso se puede ver en esta foto y esta sería, por ejemplo, esa válvula. Esto sería la leva. Una leva normalmente está activada por un elemento mecánico de la máquina. Y ahora te toca a ti. Ahora tienes que representar tú el símbolo de esta válvula. Se parece bastante al símbolo de esta otra. No son exactamente iguales, pero el único cambio que tiene es su accionamiento. Inténtalo tú.